cada vez nos acercamos más al inicio de la temporada y que se vaya acabando el off-season. Y por lo mismo queremos analizar más en forma qué están haciendo los equipos, cómo van a verse ya dada la temporada y queremos el día de hoy pronosticar una de las divisiones y poder ver más en forma qué es lo que podamos estar viendo ya llegada la época en enero, en febrero con los playoffs de esta división que específicamente es el norte de la Nacional. Yo soy Master Rogan, está conmigo Gonzalo García y esto es Nación Fútbol. Comenzamos. Y pues bueno, en esta serie de videos que estaremos haciendo de cada una de las divisiones semana a semana, estaremos analizando primero los 4 equipos de la división y después compararemos cómo vemos que va a estar el récord de la división, por qué, qué vemos de los candidatos o potenciales contendientes de cada división a la postemporada y hasta dónde podrán llegar. Entonces, Y digo, sí, sabemos que tal vez las cosas pueden cambiar mucho de este momento durante la temporada. Hay lesiones, hay cambios, hay trades que se van a hacer y todo no va a ser igual. Pero es bueno especular y ver en este momento qué creemos que pueda pasar y cómo parece que se vayan a dar las cosas. Y quién sabe, tal vez incluso le hayamos acertado y todo se acomode de manera correcta. Entonces, creo que el primer equipo que se me hace más interesante para poder empezar a hablar y analizar es el caso de los Leones de Detroit. Los vimos claramente, llegaron hasta la final de conferencia, estuvieron a nada de meterse al Super Bowl. Y es un equipo que muchos esperan que justamente puedan seguir peleando y esto de la mayor manera. Y hay otra gente que tiene muchas dudas de decir, no habrá sido como algo de un año. Ya hemos visto otros equipos, no hace tanto tiempo. Pasó con Jacksonville, también llegaron al final de la conferencia y perdieron con los Patriotas en esa ocasión. incluso las Y de Panteras de ahí en eso, Carolina incluso de los Cam Panteras de Newton. Carolina llegaron al Super Bowl. A los Cardenales de Arizona también en ese mismo año llegaron a la final de conferencia contra Carolina. Entonces sí, han habido varios de estos equipos que han mostrado muy buenas cosas un año y luego se caen. Entonces por lo mismo de que también es un equipo que tal vez no tenga tanta cultura ganadora, hay quien tiene muchas dudas al respecto. Que yo creo que realmente no va un año como tal. Porque si lo pensamos bien, Ujú. hace 2 temporadas fue un triunfo de los Seahawks, los que los dejó al margen de haberse metido a postemporada porque tenían Sí, no. el mismo récord. Y yo creo que en esa postemporada habrían podido hacer un poco de ruido como lo hicieron en la pasada los Texans. No a Sí, competir fue como un... lo hicieron la pasada, pero Ujú. si hubieran podido empezar así, ya estaremos hablando de 2 temporadas en fila con esta calidad en postemporada. Pero pues ya veremos. La verdad es que tuvieron algunos pérdidas principalmente en línea, pero no creo mayores. Sí, no, Trajeron en buenos general jugadores. lo que hemos hablado cuando los tocamos acerca de ellos en lo del off-season de la conferencia. Yo recuerdo que habíamos dicho mucho de esto de que, pues sí, no es un equipo que está en cierto modo en una cuestión similar con lo que fue la agencia libre. No perdieron jugadores de relleno en la posición, más de profundidad. Y pues trajeron otra gente en un rol similar. Y No, en el no, no draft hubo creo que así un cambio. atendieron buenos, de buena manera los huecos que llegaban a tener. Porque uno de Ujú. los Creo huecos que que tenían principalmente era en la secundaria, sí, donde el habían pick de Terrell perdido Arnold. a CJ Garner Johnson, más la situación por la que terminaron cortando a Sutton. Okuda. No, a Sutton. Mm. Ah, cierto. Okuda estaba en Okuda se fue en un Atlanta, trade ¿no? O a Atlanta. sí, Sí, Atlanta. sí, sí. Y la verdad es que trajeron en Arnold, el que puede ser un muy buen corner, muy del estilo a lo que ellos han venido jugando y la mentalidad, el estilo del underdog y todo esto. Creo que Arnold va a encajar bien en este equipo, ¿no? Entonces, Ujú. de ahí en más, fue un buen draft. Me gustó más el draft del año pasado. Creo que fue buenísimo el que hicieron el año Sí, anterior. no.
Creo que el pero año tuvieron un buen anterior oeste. pueden haber sido vistos como el gran ganador del draft de la temporada anterior. Y lo hicieron bien, pero no estoy seguro de si fueron tan bueno a ese nivel, ¿no? O sea, creo que hubieron otros Pero equipos que hicieron también a un la rol mal. postre, Mayor, no que hicieran uno malo, pero que hubo quien hizo un mejor draft. verlo así es más fácil, porque en la temporada pasada decían como, ay, ¿cómo seleccionaron a Gibbs si ya tenían este corredor? Y habían firmado a Montgomery y todo este rollo. Después de lo que se vio, la verdad es que fue un muy buen movimiento. Sintieron que también habían quien decía que haber tomado a el linebacker. ¿Campbell? Sí, Campbell. Era donde lo tomaron fue un poco pronto. Fue un pick muy alto. Pero al final de cuentas fue un jugador que vino a solidificar el centro de su defensiva. Sí. Entonces, O sea, la duda más de él era porque al ser una posición que no está tan valuada tan alto, decían, lo pudieron haber tomado en una segunda ronda. Pero el consenso era que era el mejor linebacker disponible en ese draft. Entonces, pues sí. O sea, nadie fue tanto el jugador, era más pudiste haberte esperado, no tenías que haber hecho eso, te puedas atrasar, puedas conseguir más cosas. Más críticas de ese lado. Y han extendido jugadores, aseguraron a uno de los que para muchos puede ser uno de los mejores linieros al nivel de toda la liga, en Penei Sewell. Le dieron su extensión de contrato. Extendieron también ya a Jared Goff. Un buen contrato. Si no me equivoco, el ha funcionado. Jugador mejor pagado en la historia de la franquicia de los Leones de Detroit. Y uno de los superando lo que le dieron en su momento a Matthew Stafford, ¿no? Y uno de los mejores jugadores en general pagados en la liga. Especialmente pues la posición de quarterback sabemos que es la que paga mejor. Entonces, pues sí. Al estar en este momento en uno de los mejores pagados, pues se ve muy bien. Hay quien tiene dudas de decir tal vez no era como que el correcto darle esto de que fuera un poco de mucho dinero. Más por el hecho de la edad, más por el hecho de la situación con él, de qué tanto te pueda dar en cuanto a años todavía. Pero pues a mí se me hace que no se me hace algo malo. Creo que es más un resultado de un Detroit que está en un modo de ganar ahora. Que está viendo la ventana y quiere aprovecharla de la mejor manera, no quiere permitir que eso se pueda caer. Y una cuestión fundamental era justamente las dudas que habían del futuro de él, de si fuera a seguir, si fueran a tomar a algún quarterback el siguiente año, de qué hubiera pasado. Porque, que no pinta, sí, a diferencia de lo que fue este año, el próximo año para los equipos que busquen quarterback no pinta bien. Y un equipo que pinta para tener una buena temporada, pues no va a estar cerca de poder seleccionar a uno o dos prospectos que pueden ser los fuertes de cara al siguiente año. O sea, creo que puede haber uno que otro prospecto que tal vez no tenga tanta o sea, que sea tan llamativo y que sea más como hay que terminar de desarrollarlo. Y en esa situación, ya con el contrato que le dieron a Goff, creo que estarías hablando de una situación similar a lo que sucedió con Jordan Love y Rodgers. No dices, bueno, lo tomo con un segundo pick, por ejemplo, con algo muy atrás en la primera ronda. Y podrías decir, lo siento un par de años, veo que está ahí y si en un momento me siento confiado, puede tomar las riendas, ya viendo lo que tengo. Y si no, pues veo para mandarlo a otro lado o qué pueda suceder con eso, ¿no? Pero sí, creo que te da más esa posibilidad. Creo que, pues sí, tal vez lo que puedan llegar a hacer. Creo que incluso este contrato, si se ve bien Goff esta temporada, incluso puede estar hablando de que puedan tomarse un año más y dar una mejor oportunidad. Sí, y lo importante por cómo funciona todo esto del mercado de las firmas, o sea, lo hicieron antes de que llegara el nuevo contrato de Tua, lo hicieron antes de que probablemente el reciba otro, no sé si, o sea, porque pudieron haber sido hasta la próxima temporada, ¿no? Pero lo hicieron antes de que pase la situación de Dak Prescott, de varios, y vienen varios agentes libres importantes, pues entonces fue como buen momento para hacerlo de una vez. Y no, justamente, evitar que subiera más el precio que le pudieran pagar si él estaba pidiendo ser de los mejores pagados de la liga. Que pues sí, pues ahorita ya lo es, pero tal vez en 2 meses ya no lo sea. Entonces será cuestión de ver qué pase y suceda con eso. Pero creo que es una base fundamental para lo que pueda hacer Detroit esta temporada. Tener la seguridad ahí de su líder, a final de cuentas. Y alguien que representa mucho la misma imagen y como perspectiva
del estilo de juego que quiere implantar Campbell en su equipo. Al ser alguien que mucha gente ya lo había tachado que estuviera fuera, que salió sin pena ni gloria de los Rams, que vio como que los Rams consiguieron a Stafford o sea, y que tuvieron que dar un buen de picks para Goff. O sea, como que Goff era más como que se hicieron de él como algo extra en este trade. No, ¿no? Y que los picks fue deshacerse de él por la compensación. cuestión del contrato que ya le habían dado, ¿no? Eso fue. Ujú. Pero regresando, enfocándonos en la parte de Detroit, creo que sí van a tener una muy buena temporada para pelear por lo más alto. Y creo ya estaremos hablando con respecto al resto de la división más adelante. Ujú. El siguiente equipo del que vamos a hablar, creo que puede ser el equipo que haya tenido el mayor cambio de toda la liga con respecto a cómo iniciaban a cómo van a empezar la siguiente temporada. Y estamos hablando de los Chicago Bears. ¿Por qué? Porque rehicieron Pues, totalmente su ofensiva básicamente. Su defensa no estaba mal, pero había duda de qué podía pasar con Jalen Johnson. ¿Sí es Jalen Johnson el corner? sí. Sí, el que era Que un parecía que prospecto pueda joven, salir. muy bueno que podía salir. E incluso antes del trade de deadline del año pasado, hubo ruido de que hubo equipos que hablaron con Chicago. No pasó, ya tuvo una extensión y mantienen a un jugador que va a ser muy importante en los años que vienen en la defensiva. Desde la temporada pasada la defensa se vio bien, pero la ofensiva era muy intermitente. ¿Qué es lo que llega? En el draft traen con el pick número 1 de lo que hicieron el trade del año pasado con Carolina. Que con ese trade básicamente fue con lo que rearmaron este equipo. Sí, o sea, Pero fue lo que les permitió hacer mucho más de lo que incluso ellos esperaban. O sea, nadie creía, a pesar de lo mucho que dio Carolina por este primer pick, que terminara siendo el primer pick del siguiente draft y que le diera toda esta oportunidad extra de conseguir lo que hubieran hecho si simplemente Chicago no hubiera hecho el trade y aparte llevarse todo esto. sí, Que ¿no? aparte, Caleb era un parte mejor prospecto que Bryce sí, Young. con el pick aparte dieron a DJ Moore. Hacen otro trade, traen ahora a Keenan Allen con su propio pick. Para mí uno de los mejores receptores del draft en Rome Odunze. Entonces, pues básicamente rearmaron la ofensiva. Va a ser muy interesante. Aparte, en la posición de corredor, ya tenían a se me fue el nombre de este corredor. O sea, ya tenían a Swift, que habían traído en la agencia Swift. libre de Filadelfia. Y pues creo que o sea, le van a dar que ya lo anunciaron como que va a ser el starter en la semana 1 a Caleb Williams. Entonces le van a dar, creo que bastantes buenas. Si no, había mucha lógica porque ya habían mandado a Justin Fields a Pittsburgh. Entonces, pues no había mucho a dónde hacerle. Y le están dando muchas herramientas. Entonces va a ser interesante qué puede lograr con todo esto que se le está dando a Chicago. Sí, no, creo que a final de cuentas Chicago es un equipo que creo que va a estar en una situación similar en cierto modo a lo que era Green Bay la temporada pasada. Tiene un equipo joven, piezas claves que si salen y demuestran el potencial que tienen de la mejor manera, van a poder competir de muy buena manera. Y apoyados de un par de veteranos, como en el caso de Green Bay era alguien como Aaron Jones, por ejemplo, que en este caso puede ser la cuestión de DJ Moore, va a permitir que puedan sacar todo el potencial. Y Keenan Allen. Decía más Moore porque creo que es el receptor que tal vez tiene un peso más grande en esta ofensiva. Pero que sí, y que es a final de cuentas un Caleb Williams entrando en su primera temporada como titular en la liga. En este caso era un novato, no eran un novato, pero era su primera temporada siendo el titular, vaya. Entonces, creo que va a ser mucho de que prueben qué tanto están para competir de inicio, ¿no? Porque van a haber dificultades. Y a final de cuentas cuesta adaptarse al ritmo de la liga. Cuesta llevar esta parte. Varios jugadores que tomaron creo que pueden ser clave. O sea, aparte de los que mencionamos, no tomaron a muchos jugadores en el draft, pero también tomaron al tackle Kiran Amedaji de Yale.
Y creo que también puede terminar siendo un jugador que termine eventualmente desarrollándose a ser alguien en la línea y que pueda también ayudarles. Entonces, por lo mismo, es como esto que tanto tiempo tome, que tanto afecte. Más que nada por el hecho desde Caleb. Creo que Caleb Williams va a marcar mucho de lo que pueda hacer por lo mismo del peso del quarterback. Porque creo que lo que los limitó la temporada anterior principalmente era que era una ofensiva que tal vez no era tan operante. Y mucho de eso también era la cuestión de que tenían a Luke Getsy como coordinador ofensivo. Y a Que eso, como alguien que lo vio porque era el entrenador de quarterbacks de Green Bay, sabía que tenía sus ciertos limitantes, ¿no? y a Entonces, eso por lo iba. mismo, pues sí. A eso iba que con lo que decías que fue realmente lo que más afectó a Chicago. Creo que fue por la parte del coacheo. Yo al final de la temporada, en el Black Monday, pensé que iban a darle cuello al staff al Sí, a actual. todos. Les dieron respaldo. Se queda Matt Y Eberflus. digo, Y sí, no, porque Iberflus se trae quedó. nuevo. Sí, por eso. Pero Pero corrieron a los coordinadores y se hicieron una limpia, simplemente respetaron a Iberflus. Le dieron una última chance. yo tengo mis dudas de que pueda, si sea el correcto para eso. El coordinador ofensivo que creo que es el que puede tener, porque la defensa volvemos a lo mismo, se vio bien por momentos. Entonces, la parte del ofensivo es lo que me genera más dudas. Traen a el que estaba en Seattle, ¿no? Si llega a El proceder que de Seattle, estaba. el que es el coordinador ofensivo Sí, actual, ¿no? sí, sí, sí. Era el Entonces, que justamente revivió la carrera de Geno Smith. ujú. Y pues sí, mucho de eso se lo ha llamado lo que puede hacer desarrollando un coreback como Caleb Entonces, Williams en esta eso puede ocasión. ser lo bueno, pero vamos a ver, al final de cuentas, el head coach es Everflus y ver si va a estar a la altura de esto, si no, pues va a ser su Sí, debut y despedida que a mi como head parecer, coach Iberflus, por más que le dieron esta oportunidad de que siga, creo que es uno de los entrenadores que en el hot seat. pueden que si las cosas no se empiecen a dar de la mejor manera en la temporada, ajá, corra peligro su estadía ahí. Y más si están viendo como que es como que el coach está limitando a los jugadores. No me sorprendería que el gerente general de este pool pueda llegar a tomar esa decisión de, ¿sabes qué? Déjalo corro y meto tal vez hasta a este güey, al coordinador ofensivo de head coach interino. Y vamos viendo qué sale. Porque aparte de todo, creo que Poole ha mostrado que es un buen gerente general, ha hecho las cosas muy bien desde que llegó a Chicago. Entonces, sí, no me sorprendería que algo así pudiera pasar si las cosas y los resultados no se empiezan a dar. Y más por no desperdiciar el talento joven y lo que han ido armando ahí, que a final de cuentas son como movimientos que él ha hecho como gerente general. Sí. Y bueno, Ya, ajá, hablando de un siguiente equipo, creo que esta conversación de esta división y de lo que pueda pasar en la temporada no se puede hacer sin hablar de otro equipo muy fuerte que estuvo compitiendo en los playoffs, que es el caso de Green Bay. Los empacadores, a final de cuentas, tuvieron un muy buen año el pasado, superaron las expectativas, mucha gente no los tenía ni en playoffs. Muchos dudaron siquiera de que Jordan Love tuviera las capacidades de verdaderamente llevar a la ofensiva. Y mostraron muy buenas cosas. O sea, tuvieron una parte medio baja en la temporada, pero en un momento como que las cosas hicieron clic, pudieron como que todo medio arreglar los problemas que ya traían, la dinámica que había, y de ahí se levantó, ¿no? Entonces creo que entraban en una posición interesante este offseason donde en cuestión de armas ofensivas, que eran como las dudas que había por mucho tiempo en Green Bay, justamente ya no era una. O sea, ya habían traído, y con los jugadores jóvenes que tenían de primer y segundo año, no era tanto un factor que estuviera ahí. Entonces era más como el qué podemos hacer para mejorar la defensa. Era como la principal cuestión. Y en el offseason lo han ido atendiendo bien. Trajeron a Xavier McKinney. En el draft fueron y tomaron a Edgerrin Cooper. Otra cuestión a la línea ofensiva. Trajeron un tackle en el primer pick del draft para ellos, de la primera ronda. Entonces, pues sí. Estás hablando de que cubrieron bien los huecos que tenían. Y será ver cómo esto se pueda dar. Creo que Josh en un Jacobs, inicio, como los veo, llega Josh Jacobs a esta Josh ofensiva. Jacobs, Se va que a Aaron mí Jones. se me hace. A mí se me hace que justamente con la salida de Aaron Jones,
esto da que es como simplemente un Aaron Jones más joven. En el estilo de juego, en cuestión estadística, es similar a lo que habían ido teniendo. Y aparte de todo, incluso el contrato que le dieron es muy similar al que le dieron a Jones en su último contrato que tuvo en Green Bay. Entonces, sí, creo que simplemente fueron por una opción más joven, que también por las lesiones que tuvo Jones en la temporada anterior, pues eso les pesó. O sea, sí, parte de temporada, esta par de juegos en la temporada que pesaron, un factor grande que hubo fueron las lesiones en la ofensiva y que no tenían juego terrestre. Entonces, pues sí, teniendo a alguien que tal vez no vaya a sufrir tanto con lesiones, puede ser algo bueno que termine de ayudar. Sí, en general creo que es un equipo bien, que está como que en todos los sectores bien redondeado el equipo. Pues la defensa está bien, no ves un gran hueco que tengas, la ofensiva de la misma manera. Y creo que ya, o sea, ha comprobado el staff de coacheo que, bueno, probablemente Digo, el que te sacó muchas canas ya se fue en Joe Barry, pero el que era el coordinador defensivo del equipo, pero sí creo que en general el trabajo de Matt LaFleur ha sido bueno. Se creía mucho que podía hacer por Rodgers. Tras la salida de Rodgers se muestra que no, que el equipo se sí, no, mantuvo que está bien compitiendo. coachado. Y lo que no vi que trajeran, pero a lo mejor lo pueden hacer todavía en lo que queda del off-season, y poner a competirlo con el pateador, porque seamos realistas, si el pateador, y lo vimos en la parte final de la temporada, falló muchos Sí, goles de sí campo. trajeron otro pateador. En la agencia libre firmaron a Greg Joseph, el que era el pateador de Minnesota. Entonces Oh, creo que lo que están haciendo es que van a poner a ellos dos a competir. Anders porque pues sí le dieron joven. justamente al que lo draftearon, es joven y todo, le están dando la chance. No lo cortaron, van a ver qué onda, que se dé el off-season completo, que vean entre los dos quién hace las cosas mejor, quién se muestra de mejor manera y van a ponerlos a competir. Y el que gane la posición se queda y el otro, muchas gracias, Sí, porque pero no hay eso fue espacio algo aquí. que empezó en la parte final. Y si hubiera, yo me acuerdo de varios de los últimos partidos en que estuvo fallando. En algunos no les costó partidos, En el pero, último fue crucial. pero en el más importante, o sea, en el momento clave. Él Ujú. hace ese gol de campo y hubiéramos hablado de una historia muy diferente. Sí, o sea, obligaba a San Francisco a tener que manejar el juego de manera muy diferente. Entonces, pues sí, eso creo que le pesó. Creo que a final de cuentas sí siento que pueda estar mejor ya con esta competencia. Si sigue en el equipo para cuando empiece la temporada Anders es porque trabajó y se vio mucho mejor de lo que vieron en Joseph, que ha sido pues un veterano que pues, ha sido constante en la liga, ya tiene varios años. Entonces por lo mismo pues sí, sí, va a ser interesante. Creo que de hecho el hueco que yo vería más grande y lo que a mí me preocuparía más es la posición de corner, que muchos ponían como una de las necesidades más grandes de Green Bay por la cuestión de que, pues sí, o sea, tienen a Jair Alexander, uno de los mejores corners de la liga, muy bueno y en general, por algo es el mejor pagado de la posición. Pero, aparte de él, la cuestión es que no hay tanto del otro lado. Tomaron a Eric Stokes hace un par de drafts. Y creo que justamente la cuestión y lo que se ha visto era que él fuera. Y cuando estaba en el campo se ha visto bien. Pero el problema es que ha tenido muchas lesiones. Y gran parte de la temporada pasada no pudo jugar. Entonces muchas de las dudas de la gente era más si va a estar. O sea, si tenemos a un corner 2 por la cuestión de que se ha estado lesionando tanto. Entonces, mucho de lo que dicen, probablemente, o sea, el equipo le dio la confianza a lo que vieron de la parte médica de decir que Stokes siga ahí como el 2. No le trajeron a nadie más. No tomaron un corner hasta la última ronda en que tomaron. De Entonces, todas, de todas pues sí. maneras, en la posición de corner hay todavía varias opciones en la agencia libre. Podrías traer un Stephon Gilmore precisamente por la cuestión de si Stokes no está y que te puede dar Sí, ese no me respaldo con sorprendería. un buen equipo, pues que esté para competir. Stephon Gilmore no es lo que era antes, pero te va a poder dar esa pieza extra, ¿no? Entonces en esos huecos todavía hay opciones, pero son huecos, se puede decir menores, pues. Sí, o sea,
no hay algo tan claro. Creo que los huecos más importantes sí se atendieron. Ya hay dudas, pero pues ya será ver si fue que el equipo de coacheo y la gerencia analizó y vio bien las cosas. Y si sí, pues no va a pesar tanto. Y bueno, ya pasando al último equipo, que tal vez es el equipo que está en la posición un poco más complicada de los 4, es los Vikingos de Minnesota. Y está en una posición más complicada simplemente porque entre que los otros 3 equipos hicieron las cosas muy bien y ya estaban, en el caso de Detroit y Green Bay, muy bien antes de la offseason, pues ellos venían entrando en una situación complicada. Si iba su quarterback titular, tienen varios jugadores que tienen que firmar, varios se tuvieron que ir de como veteranos jugadores que tenían, simplemente por la cuestión del cap space, ¿no? Entonces, pues es un equipo que venía un poco mermado, con dudas en la posición. Todavía van a jugar con un quarterback novato probablemente la gran mayoría de la temporada. Entonces también queda la duda de qué va a pasar ahí, cómo se dé esa cuestión y cómo pueda jugar en este caso McCarthy. Yo creo que, o sea, estoy casi seguro que van a iniciar la temporada con Sam Darnold. Creo que sí va a ser, no van a querer aventarlo antes de tiempo y que no esté como que en la mejor posición para salir exitoso a McCarthy y le van a tener la paciencia. En general siento que va a ser una temporada de transición. La verdad es que va a ser necesario para ellos todo este proceso como para poder tener resultados en el futuro a un corto, tirándole más a mediano plazo, largo plazo. O sea, más bien como mediano a largo plazo. Con si es que de verdad terminaron encontrando su coreback para el futuro, ¿no? Entonces, sí. Pero sí veo difícil que Minnesota tenga una temporada como así, porque perdieron también piezas por lo que ya mencionabas de cuestión de salary cap y otras cosas. Porque, o sea, si te pones a analizar, dices, pues sí, la temporada pasada no tuvieron coreback, estuvieron con el astronauta Dobbs, estuvieron con Nick Mullens, o sea, estuvieron con corebacks que con de los dos que tienen en el roster, creo que son mejor que lo que tuvieron que usar en lugar de Kirk Cousins. La verdad, a mí, Kevin se me hace un. Kevin O'Connell. Ajá, se me hace un súper entrenador. De otro más de la escuela de McVay, ¿no? O sea, ahí es cuando te pones a pensar todos los que estaban trabajando juntos en ese staff de coacheo de. ¿Era Washington? Sí, Washington. De Washington. Entonces estaba McVay, estaba él, estaba Taylor, ¿no? También de los Bengals. Estaba LaFleur. Estaba Raheem Morris, creo que también estaba en ese. Sí, no, o sea, estaba muy lleno de muy buenos entrenadores. El poderosísimo equipo del Shanahan estaba ahí, Shanahan que logró, estaba ahí también. Shanahan también estaba ahí. Que ese equipo logró 4 victorias en toda la temporada. Eso te habla de todos los problemas que traía el antiguo dueño de esa organización a ese equipo. Sí. Y todos los problemas que tenían. Pero, o sea, regresando ya a Minnesota, va a ser una temporada, creo, de transición. La ventaja es que, por ejemplo, en la parte de. Tiene un buen cast el que vaya a ser el que termine siendo el quarterback, ¿no? Tienes para mí, el mejor receptor de la liga en Justin Jefferson. Tienes a un muy buen segundo receptor en Addison y tienes a Hutchinson. Entonces, fue complicado cómo evaluar a este equipo con respecto a lo que va a ser su partido a partido, que fue como fuimos haciendo ya que salió el calendario con todos los partidos de semana a semana. Pero sí creo que va a dar un bajón, que de todas formas le va a servir porque creo que va a tener un buen pick el próximo año y va a terminar de redondear esta transformación y puede venir como un movimiento tipo a lo que puede ser Chicago esta temporada o lo que fueron los Texans el año pasado. Y a final de cuentas creo que pues en este momento están en un proceso de rebuilding, de reconstrucción del equipo. Entonces son muy pocos los equipos que puedan hacer un proceso para hacer eso en un solo año. O sea, es muy raro eso. Entonces sí, probablemente el que tengan ciertos dolores
en el desarrollo de las cosas esta temporada, podría ser algo bueno en el largo plazo, ¿no? O sea, en el corto plazo, pues sí, estaría feo si no ganan tanto, si no les va tan bien, y no estará chido ver eso si le vas a este equipo. Pero tal vez eso termine siendo, como dices, un mejor posición en el draft, mejor situación. Ya van a estar en un punto donde pues se pueda resolver algunos contratos. Entonces van a tener un cap space diferente. Eso permite ya la siguiente temporada hacer más movimientos, ¿no? Entonces, pues sí, puede ser algo bueno, dar un año, ver qué onda. Pero para este año, pues sí creo que va a ser un equipo que va a tener ciertos dolores en varios momentos de la temporada. Y que sí le puede pesar. Porque aparte de la división de Green Bay, pues porque le tocó, tiene un calendario mucho más complicado. O sea, en lo que es como más Los peso o cruces. más dificultad de calendario, ponen que esta división es como de las que tienen cruces más difíciles. Entonces, pues sí, o sea, será ver cómo eso también puede afectar, porque pues Minnesota también le va a tocar estos dolores de ir desarrollándose mientras tienen que enfrentarse a eso. Y pues ahora pasaremos a mostrar como lo que fueron nuestros pronósticos y cómo vemos quedando la división. Entonces aquí van a aparecer en pantalla como vemos que quedan al final de esta temporada las divisiones. Sí, no, aquí pueden ver básicamente lo que creemos cada uno. Ah, si lo ven, pues estamos mostrando cuestiones Muy relativamente parejas. similares. La gran diferencia está en el hecho del, pues, que hay una diferencia en quién gana la división y quién queda en segundo, a pesar de que tienes a ambos equipos como el ganador de la división y el sembrado 5. O sea, el mejor de Ah, los comodines. sí, Entonces sí, precisamente. yo personalmente hablando de mi pronóstico, de mis picks, ah, algo que fui viendo mientras se iba dando la temporada de esto es justamente la dificultad del calendario. Hacía que, por ejemplo, en el caso de Minnesota, sí habían varios duelos que veía, por ejemplo, cuando se topaba porque cruzan con el sur de la americana, hablando de la división, Los o sea, de la conferencia Texans. contraria. Ajá, se topaban con un equipo de los Texans que digo, no tienen cómo vencer verdaderamente porque es un equipo muy fuerte, que incluso, o sea, es un equipo que le pesaría a un Detroit y a un Green Bay. O sea, no, Y van o a sea, ser esas buenos derrotas, duelos. ajá, son buenos duelos y de las derrotas que tengo ahí marcadas, sería checarlo, pero estoy seguro que alguno de los dos equipos perdió con ellos. Entonces sí, son duelos que va a ser muy cerrados entre esos tres equipos. Y pues Minnesota no tiene cómo competir ahí. Pero aparte de ellos, ya lo que es Jacksonville y lo que es Indianapolis, sí los veo un paso más arriba de lo que tiene en este momento Minnesota, por las dudas que se tienen. Entonces, por esa misma situación era más difícil. Creo que los veo No, justamente en un punto más similar a lo que veo a Tennessee, que es un equipo que y, tal vez tiene esta misma situación. y aparte, pues en la misma división, al tener dos rivales tan fuertes como son Green Bay y Detroit, pues obviamente ahí le sube lo complejo para los que están abajo. A Ujú. Chicago los veo con este rearme que hicieron por arriba. El hecho de que supongamos que los dos equipos encontraron al quarterback que les va a dar resultados a futuro. Sí, pero Caleb Williams ya está mucho más listo para hacerlo y jugar esta temporada en un nivel de NFL que lo que McCarthy está. Entonces eso, pues sí, juega un factor importante, pero aún así, bueno, falta, o sea, como dices, puede haber muchas lesiones, puede haber equipos que se caen, o sea, no, o sea, va a haber lesiones, pues, de quién y Sí, todo eso lo que, es pero parte del hay juego. equipos que se van a caer, hay equipos que van a dar como más sorpresas y juegos que no se vayan a ganar, que terminen siendo, los veo en esa, y más que me llamaba la atención porque si tú ves el overall de todas las divisiones, que igual ya que las repasemos todas podemos armar un sketch con Ujú. todo eso. O sea, tú ves los números de los que terminan de comodines en la americana. Y dices, son números que podrían ganar la división en el otro lado. Sí, Y, y, tienes y en la. equipos que se quedan fuera de playoffs en la americana, que al menos el más alto que yo tenía viendo aquí esto es que tenía a un equipo que ando fuera 11. con 11 victorias. 11 O sea, victorias, sí.
Mientras que en el otro lado tenía un equipo comodín que entró con 9 victorias. No, tenía... De hecho, tengo 2 equipos que entraron de comodín con 9. Entonces hay una gran diferencia en esto que creo que tiene que ver con que está más dividida la situación entre los fuertes y los débiles de la americana. O sea, los equipos que tienen limitantes tienen muchas más limitantes y los equipos fuertes están mucho mejor y tienen un buen calendario. Y creo que en la nacional tienes varios equipos de varias divisiones que también entre que se pelean y se van lastimando unos a otros. Y que en general creo que no tienen equipos, o sea, tantos equipos tan arriba como los tiene la americana en un Kansas, en, bueno, Ravens, Bengals, Steelers, Houston, o sea, por mencionar nombres que se me vienen a la mente. O sea, tienes acá sí menos equipos que puedan competir de esa manera, que tengan un nivel tan intenso en este momento. Y por lo mismo de que los equipos que tal vez son más débiles no son tan débiles, pues se da para que se dividan más. Todos los que terminan hasta arriba, terminan arriba con menos. Y los que no tornan de ahí, pues ajá, no pierden tanto. Está más cerrado. Y por lo mismo, pues sí, se ve la disparidad. Entonces, pero a lo que iba con eso es que yo veo a un equipo de Chicago que puede estar en la orilla con la facilidad o lo que te presta a modo está del lado de la nacional. Creo que se presta para tener estar en esa orillita de lo que puede ser meterse a postemporada. A postemporada. Y sí, no me sorprendería, o sea, incluso pueden ver aquí, hay un video que justamente hicimos analizando a Chicago y la situación de qué tan probable es que puedan entrar a playoffs. Y hablando de lo mismo, pues sí, o sea, creo que es un equipo que con los movimientos y cuestiones que hicieron, si todo cuadra de buena manera, pueden meterse. Por algo lo tengo ahí en la mera orilla, están prácticamente en esta cuestión del punto 500 a tablas. En este caso está 8-9, pero ajá, están cerca de ahí. Entonces, por lo mismo, no me sorprendería un par de los juegos que tal vez tenemos marcado que no se dieran para ellos, que fueran cerrados. Si lo sacan, estarás hablando de que podrán meterse sin ningún problema. Entonces, así es como lo veo. Y aquí ya pasamos a donde diferimos, que es con Green Bay y los Leones de Detroit. Yo creo que el empuje que traen y como vienen las cosas se va a mantener y yo veo a Detroit muy fuerte y ganando. Y los tengo dividiendo en sus duelos personales, pues, o sea. Yo también los tenía dividiendo entre ellos. Tenía pasando la misma situación que la temporada pasada. Detroit ganaba en el Lambeau y Green Bay ganaba en el Ford Field. Bueno, yo sí los tengo cada quien ganando en su casa. Pero pues sí, vienen, o sea, sí va a haber duelos duros para ambos equipos. A lo mejor lo que sí podría ser una cuestión en la que digas puede ser la diferencia. Que Green Bay va a tener algunos rivales ligeramente más sencillos, pero en el papel, porque al final de cuentas, ¿quién ganó la división, por ejemplo, con Dallas? O sea, más bien, ¿quién ganó en el este? Lo ganó Dallas. Entonces, y el segundo lugar va a ser Filadelfia, que en teoría en el papel, si tú analizas como la dureza de eso, dices, Detroit tiene un duelo más duro, más si ves nada más los números. Pero al final de cuentas, si ves la realidad actual de ambos equipos, el juego en Brasil donde abre la temporada va a ser mucho más duro. Y o sea, Detroit jugando su juego normal, llegando sin lesiones a ambos equipos o no lesiones mayores, Detroit debería ganarle a estos Vaqueros de Dallas. Sí, los Dallas le ganó con esa jugada polémica que se la jugaron al final y todo. Que los árbitros se confundieron en quién tenía permiso a cachar y ajá. Sí. Es muy gracioso porque un amigo que llegó con nosotros ese día del partido, que era la primera vez que quería apostar, y yo le dije, Detroit es muy bueno y así. El punto es que si no se lo hubieran jugado y hubieran ido así, no me acuerdo cómo metió la apuesta, pero el punto es que esa decisión hubiera ganado y terminó. Se la bloquearon.
Se la bloquearon, efectivamente. Pero... Y digo, es un duelo más fácil ir contra los Vaqueros esta temporada que ir contra Filadelfia, que creo que va a haber resuelto mucho los problemas que tenía. si es que... Principalmente, su esquema ofensivo tenía muchas limitantes, que una vez que los equipos vieron cómo detener a Jalen Hurts y evitar que pueda correr mucho la pelota y todo, se estancaron. O sea, sí fue una cuestión muy clara, como un antes y después de cómo esto afectó en la media temporada. San Francisco y ahora puso que ya el blueprint de cómo... básicamente, y ya dado cómo se dio después de eso, pues creo que ahorita en el hecho de que ahora va a tener un nuevo coordinador ofensivo en Kellen Moore, creo que es alguien que va a poder brindar más cuestiones diferentes al esquema ofensivo, va a poder atender las dificultades que tenían y lo que todo el mundo pudo aprovecharse para que esto ya no pase y para que mínimo vuelva a ser si resolviendo un par de detalles de esta ofensiva para que ya no sea tan predecible. Y con eso puedes estar hablando de un equipo de Filadelfia que pueda competir de muy buena manera. Y ver, Mientras y que tienen a Dallas, Saquon Barkley también aparte, pues. Pero eso ya lo aparte. dejaremos para otra división. Sí, Pero sí, cuando o sea, hablemos de ellos más. el punto es que cuando Green Bay en esa cuestión del calendario siento que está muy parejo, pero, o sea, si simplemente mi intuición dice que Detroit se la va a llevar en esa cuestión diferente. O sea, era mi pensar antes de hacer el ejercicio, de hacer todo el análisis, o sea, de ir llenando partido a partido. Posterior a eso, se ratificó lo que ya pensaba, ¿no? Yo la verdad es que sí los veo muy fuertes, creo que, y lo he mencionado antes, va a depender completamente de los duelos entre ellos, los duelos de la división. Si no me equivoco, creo que el problema aquí que hubo era que Green Bay ganaba todo dentro de la división. Y en el caso de Chicago, que de Detroit, ellos sí perdían con Chicago, si no me equivoco específicamente, un juego, el juego en Chicago. Sí, era básicamente la diferencia de eso, o sea que dentro de la división tengo a Green Bay con una mejor situación y que es más un Chicago que siento que puede dar un susto y en un duelo divisional en casa puede ser la situación, el punto perfecto para que salgan y saquen las cosas. Vaya. Y ya en la división, viéndolo Entonces, aquí, los tengo con el mismo récord. Los tengo 5-1, 5-1. O sea, la única derrota que tienen es la que es cruzada de ellos. A los dos equipos los veo por lo menos en la ronda divisional. Creo que ahí puede venir una cuestión de suerte, porque se pueden incluso cruzar entre ellos dos a esa altura. ¿Cómo se ven los cruces? Vaya. Pero sí los veo por lo menos a los dos en la semana del divisional. Sí, digo, yo los tengo a Green Bay, quedó de sembrado 1. Está básicamente igual, creo que el tiebreaker fue lo que le dio el 1 con otro equipo. Pero, pues sí, o sea, creo que es un equipo muy fuerte. Es un equipo que va a estar peleando, a mi parecer, por el campeonato. Y que creo que, pues sí, van a poder aprovechar el hecho de cómo llenaron estos huecos que tenían. Y las dudas que se tenía de ellos, pues, dado que no suceda algo mayor, una lesión, algo así. Yo no veo cómo no pueden estar en playoffs compitiendo por un lugar en el Super Bowl. Entonces, por lo mismo, pues sí creo que bueno, junto con Detroit, creo que son probablemente los dos equipos a vencer, en mi parecer, en mi manera de ver las cosas, dentro de la conferencia. Yo siento, algo me dice que uno de estos dos equipos va a estar jugando en el Super Bowl. Pero, pues sí. O sea, ya será ver cómo se yo va también dando tengo uno de... O sea, yo creo que Detroit va a llegar al Super Bowl y no sé, tengo muy claro cuál es mi pronóstico a esta altura. Creo que es un buen ejercicio a la mitad de la temporada tener como una opción como ratificar ya viendo lo que va pasando o probables lesiones. Pero de aquí al inicio creo que sí, tengo a Detroit siendo el representante de la conferencia nacional. Pero y digo, también, si llega a pasar que Green Bay sea, no me sorprende, porque sí los veo muy, muy parejos. Como, o sea,
Sacamos un video a principios de semana hablando de los principales duelos de la temporada. Y en este video, que aquí se los dejo para que lo vean completo, pero mencionaba que no incluí, o sea, hablamos en el video de los principales duelos de la temporada y los que son como más determinantes. Obviamente, todos los duelos entre división siempre van a ser muy determinantes, pero opté por quitarlos todos, pero hice una excepción dejando el Green Bay contra Detroit, porque creo que en todas las demás divisiones o hay un contendiente muy fuerte, muy marcado, o son generalmente carreras de 3. Entonces, que ya haya 3 triangulados, pues no es los duelos directos no funcionan así. Y esta división yo sí veo una carrera de 2 muy por encima de los demás. Sí, no, y que incluso este juego, por lo que estábamos mencionando y todo, puede estar hablando de que quien gane en un duelo entre Green Bay y Detroit sea quien pues, se esté peleando justamente el sembrado 1 de la conferencia. Sí. Mientras que el otro tenga que caer de comodín a pelear desde el comodín de visitante a llegar al Super Bowl. Entonces sí tiene una cuestión diferente. No tanto, o sea, sin importar tanto lo de la división, pero porque son equipos muy fuertes que si todo sale como se supone, estarían peleando de la mayor manera y como dos de los principales contendientes al título. Pues sí, yo creo que esos son, más o menos no estuvimos tan lejos en nuestros pronósticos del norte de la nacional. Y pues así están nuestros pronósticos. Yo de lo que mencionaba también sí, yo veo alguno de los dos. Por un lado, como fanático de Green Bay, digo que Green Bay llega al Super Bowl, perfecto. No me molestaría absolutamente nada eso. Pero también si llega a Detroit, creo que como esta misma relación que hay como fanático de Green Bay con el resto de los equipos de la división, creo que me gustaría mucho que Detroit llegara. Creo que es un equipo que me ha tocado verlo por tantos años, sufrir tanto, estar hasta abajo, estar peleando, ser un equipo de 0-16, o sea, es un equipo que le ha tocado la peor suerte por mucho tiempo. Entonces como verlos estando ahí, como que digo, es como ese hermanito chiquito que dices, güey, qué chido que lograste, me ganaste, pero va, no, lo ves con un cierto orgullo, ¿no? Incluso si llegaran a ganar un Super Bowl, sería muy chistoso que teniendo en cuenta la gran historia del Minnesota peleando y siempre siendo un equipo súper fuerte y que históricamente siempre ha competido y se ha metido a Super Bowls y todo, que ellos nunca hayan ganado y que Detroit, después de ser un equipo que en la era del Super Bowl no ha hecho nada, nunca han figurado, nunca han peleado por muchos periodos del tiempo. Pues a lo mejor tuvieron una buena temporada en la que hicieron un playoff run cuando tenían a Barry Sanders y la temporada anterior, pero fuera de eso... Sí, no, en general no es un equipo que históricamente en estos casi 60 años del Super Bowl haya hecho mucho en este tiempo, ¿no? Y que ellos, a pesar de ello, terminaran ganando un Super Bowl antes que Minnesota cuando han tenido tan mala suerte ya peleando en el Super Bowl y que han ido muchas veces, será como que un poco irónico en la misma situación divisional. Entonces, no sé, no me molestaría un Detroit campeón, si soy honesto. Va a ser interesante ver como eso. Y también sería interesante, les dejamos por aquí en la descripción el link de la herramienta que nosotros usamos para generar nuestro proyección de toda la temporada. Ahí está muy amigable cómo puedes ir seleccionando a semana, te da toda la información de qué partidos son, si viene de descanso, si es semana corta, todos los detalles, y está muy interesante. Entonces, si quieren hacer el ejercicio ustedes y tener sus pronósticos, ahí se los dejamos en la descripción para que se pongan ahí un rato a hacer sus pronósticos. Igual creo que por esta división creo que es todo lo que tenemos que decir. Ya será ver cómo se den las cosas y seguiremos hablando. Este es el primero de varios videos y justamente vamos a tocar las demás divisiones y ver qué es lo que pensamos que va a suceder con todos los demás. Por el momento hasta aquí lo dejamos. Coméntenos sus pronósticos. ¿Ustedes quién creen que va a ganar esta división? ¿Creen que Minnesota pueda hacer algo más? ¿McCarthy pueda ser el mejor de los quarterbacks novatos y pueda hacer que compitan de manera
inicial sin tantos problemas o no. O Caleb lo hará. Díganos qué piensan ustedes de esta división. Los escuchamos. De igual manera, pues aquí los dejamos. Los vemos hasta la próxima. ¡Hey! Gracias por llegar hasta el final. Si te gustó nuestro contenido y quieres estar al día con todas las noticias de la NFL y más, suscríbete al canal, síguenos en las redes sociales, dale click a la campanita para que no te pierdas de nada. Nos vemos.